La colonia minera de Nebulón era un rincón sombrío y olvidado de la galaxia. Sus vetas minerales, una vez ricas, se agotaron hace mucho tiempo. Lo que quedaba era una sombra de su antigua gloria. Maquinaria oxidada, asentamientos en decadencia y una población que trabajaba sin cesar por las obras. El aire estaba cargado con el hedor acre de la industria y el zumbido perpetuo de los taladros mineros que resonaba por los valles escarpados. Horan Kane era mecánico, uno de los innumerables humanos que trabajaban en las entrañas de la colonia manteniendo sus antiguas máquinas en funcionamiento. Pasaba sus días arreglando todo, desde taladros defectuosos hasta plataformas de energía decrépitas. Era un trabajo monótono e ingrato, pero lo mantenía con vida en un mundo donde la supervivencia era un lujo. Una tarde, mientras Horan trabajaba solo en las profundidades sombrías de un pozo minero derrumbado, su llave inglesa se le resbaló de la mano y cayó ruidosamente por una caz. Maldiciendo por lo bajo, encendió una pequeña antorcha de plasma y descendió para recuperarla. Cuanto más profundo iba, más frío y silencioso se volvía hasta que incluso el sonido de su propia respiración parecía amortiguado en el fondo de la crasa. La antorcha de Jordan iluminó algo que no esperaba. Unas enormes cadenas metálicas brillaban débilmente con runas alienígenas incrustadas en la roca, se extendían por la caverna, su tamaño empequeñecía todo lo que había visto antes. ¿Qué es esto en el vacío?, murmuró Horan acercándose mientras trazaba las cadenas con la mirada. Conducían a algo aún más asombroso. Una criatura, un dragón diferente a todo lo que jamás había imaginado, yacía desplomado en la oscuridad, sus escamas eran negras como la obsidiana, brillando débilmente con tonos iridiscentes. Las alas, una vez majestuosas, estaban desgarradas y atadas por las cadenas brillantes. Su cabeza descansaba en el suelo de la caverna, los ojos cerrados, su cuerpo estaba anormalmente quieto. El corazón de Jordan se aceleró mientras daba un paso cauteloso hacia adelante. La criatura era enorme, llenaba fácilmente la caverna, pero no estaba muerta. Podía ver el leve subir y bajar de su pecho, oír el bajo estruendo de su respiración superficial. Estaba vivo, pero apenas por las estrellas. Jordan susurró. Su mirada recorrió las cadenas, notando el cruel diseño de las runas grabadas en ellas. Pulsaban débilmente e incluso sin entender el idioma, Horan podía sentir su energía opresiva. La condición del dragón era lamentable, sus escamas estaban agrietadas, sus alas llenas de agujeros, las afiladas garras que una vez fueron sus armas estaban desafiladas y rotas. Claramente había estado atrapado durante siglos, torturado hasta la sumisión. Horan conocía las historias, los mitos de los dragones guardianes, seres antiguos que se decía que protegían el equilibrio de la galaxia hace eones. Pero esas eran solo leyendas, cuentos infantiles para dormir, ver uno en carne y hueso. Encadenado y roto le retorció el estómago, se acercó con cautela, levantó su antorcha de plasma para ver mejor. La luz cayó sobre el rostro del dragón, revelando unos ojos cerrados que de repente se abrieron. Orbes gemelos de oro fundido lo miraron y Horan se congeló. Un gruñido gutural retumbó por la caverna, sacudiendo el suelo bajo sus pies. La mirada del dragón lo clavó, una mezcla de cansancio y advertencia salvaje. No estoy aquí para lastimarte, dijo Jordan rápidamente, con la voz temblorosa, solo tratando de entender lo que estoy mirando. El gruñido se calmó. Aunque los ojos del dragón permanecieron fijos en él, el miedo de Jordan dio paso a una ola de compasión. Fuera lo que fuera esta criatura, era sufriendo y algo profundo dentro de él, tal vez un instinto mecánico para arreglar lo que estaba roto, se negó a alejarse. No sé quién te hizo esto, dijo Yuran en voz baja, pero está mal, nadie nada merece esto. El dragón parpadeó lentamente, sus ojos dorados se llenaron de una profundidad de emoción que lo inquietó por primera vez en años. Horan sintió el peso de algo mucho más grande que el mismo. Horan regresó a la superficie esa noche, su mente corriendo. La colonia minera era un lugar brutal gobernado por señores alienígenas que explotaban a los trabajadores sin piedad. Estos mismos señores que sospechaba eran responsables del encarcelamiento del dragón. Después de todo, ¿por qué otra razón permitirían que una sección de la mina permaneciera sellada y custodiada durante décadas?
Mientras caminaba por los pasillos oxidados del cuartel de los trabajadores, Joran sopesó sus opciones. Liberar al dragón era impensable, sería un suicidio, pero dejarlo encadenado a cadenas podridas era igualmente insoportable. Pasó la noche estudiando manuales técnicos, su banco de trabajo abarrotado de herramientas y esquemas. Las cadenas que ataban al dragón no se parecían a nada que hubiera encontrado su tecnología alienígena infundida con runas antiguas. Todavía Joran estaba seguro de una cosa. Todas las máquinas, sin importar lo complejas que fueran, podían romperse. Al día siguiente regresó a la mina con el pretexto de reparar un taladro. Los guardias le prestaron poca atención. Él era solo otro trabajador humano invisible para aquellos en el poder. Con sus herramientas escondidas en su bolsa, Joran descendió a la profundidad una vez más. Cuando llegó a la caverna, los ojos dorados del dragón se fijaron en él. De inmediato su gruñido retumbó en el aire, pero carecía de la amenaza de su primer encuentro. Joran se arrodilló a una distancia segura dejando sus herramientas. Estoy aquí para ayudar, dijo su voz firme. Si me dejas intentaré liberarte. El dragón inclinó su enorme cabeza, su mirada penetrante. Por un momento Joran pensó que podría atacar, pero luego cerró los ojos como si se resignara a su presencia. Joran se acercó a las cadenas con cautela, su antorcha de plasma en la mano. Las runas brillaron débilmente mientras las examinaba, sus intrincados patrones desafiando su comprensión. Trazó sus dedos sobre el metal sintiendo el zumbido de energía reprimida debajo de la superficie. Esto no va a ser fácil, murmuró, pero nada que valga la pena hacer nunca es. Horas convertidas en días. Como Joran trabajó incansablemente desmenuzando las cadenas. Las runas resistieron cada herramienta convencional. Su diseño alienígena lo obligó a inventar nuevos métodos en el lugar. Usó calor para debilitar las ataduras, campos magnéticos para interrumpir el flujo de energía y dispositivos improvisados para contrarrestar los mecanismos de autorreparación de la cadena. A pesar de todo, el dragón lo observó en silencio. No gruñó ni rugió, pero sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos. Joran le habló mientras trabajaba, compartiendo fragmentos de su vida, sus frustraciones con la colonia y sus sueños de escapar del sistema opresivo. No estaba seguro de si el dragón entendía, pero pareció escuchar. Su mirada se suavizó con el tiempo. Una noche, mientras Joran trabajaba en el grillete final, hizo una pausa y miró al dragón. Pronto serás libre, dijo. Pero no sé qué pase después de eso. Solo espero que no nos odies a todos. El dragón parpadeó lentamente y por primera vez, Joran creyó ver algo en sus ojos que se parecía a la gratitud. Cuando cayó la última cadena, la caverna quedó en silencio. El dragón se quedó estirando sus enormes alas con un gruñido bajo y resonante que resonó a través de la mina. Joran dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. Lo había logrado. Había liberado a la criatura más letal de la galaxia. El dragón se giró hacia él. Sus ojos dorados brillaban en la tenue luz. Joran se preparó esperando lo peor, pero en cambio, el dragón bajó la cabeza inclinándose levemente. Gracias, dijo su voz profunda y resonante sacudiendo el aire a su alrededor. Joran se quedó atónito, no esperaba palabras y mucho menos gratitud. En ese momento se dio cuenta de que las historias eran ciertas. Esto no era solo una bestia, era un ser de inmensa inteligencia y poder. El dragón estiró sus alas desplegándose mientras se preparaba para salir de la caverna. Se detuvo y miró a Joran. Has liberado más que solo mi cuerpo, retumbó. Has liberado mi alma, y con eso saltó a la oscuridad dejando a Joran solo en la caverna. Su vida cambió para siempre. La caverna se sentía imposiblemente vacía después de Araxis. El dragón había desaparecido en la oscuridad. Joran se quedó solo, rodeado por los restos rotos de las cadenas que habían atado a la poderosa criatura durante siglos. El aire aún estaba cargado con los ecos del rugido de Araxis. Y el peso de lo que Joran acababa de hacer. Había liberado a uno de los seres más temidos de la galaxia, una decisión que se propagaría mucho más allá de la colonia minera de Nebulón. Mientras Joran volvía a la superficie, su mente corría. Había esperado muchas cosas cuando tomó la decisión de liberar al dragón, tal vez gratitud, tal vez venganza, pero no esperaba oír hablar a la criatura, y esas palabras llevaban una profundidad de emoción que lo perseguía. Has liberado más que solo mi cuerpo, has liberado mi alma. Joran negó con la cabeza mientras emergía de la mina.
sacudiéndose el polvo y la mugre. El frío cielo metálico de Nebulón lo saludó. Su gris apagado era un recordatorio de la dureza de este mundo olvidado. Esperaba que Araxis, ahora libre, hubiera volado lejos, más allá del alcance de los opresores de Nebulón, pero su esperanza duró poco al día siguiente. La noticia de la huida del dragón se había extendido como un reguero de pólvora por la colonia. Los señores alienígenas. El sindicato sartano descendió sobre la colonia con fuerza. Sus naves patrulleras bloquearon los cielos y sus ejecutores se elevaron. Figuras vestidas con armadura negra irrumpieron en las minas. Los trabajadores fueron interrogados, golpeados y arrastrados. Sus gritos resonaron por el asentamiento. Dorán mantuvo la cabeza gacha. Su corazón latía con fuerza mientras trabajaba en el depósito de reparaciones central de la colonia. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los Sartán vinieran por él. Araxis había sido encarcelado durante siglos bajo su mando. Usado como símbolo de poder y miedo, los Saran no eran de él. Tipo que perdonan u olvidan, la puerta del depósito se abrió de golpe y el peor miedo de Huran se materializó. Un escuadrón de ejecutores Sartán entró en su presencia como una sombra que se traga la habitación. Su líder, una figura alta con brillantes ojos rojos y un látigo de energía irregular enrollado a su lado, escanea a los trabajadores. Alguien liberó al dragón guardián. El líder gruñó, su voz fría y mecánica. Sabemos que no fue un accidente. Alguien desactivó el campo de contención. Joran se congeló, agarrando la llave inglesa en sus manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mantuvo la cabeza gacha esperando que lo pasaran por alto. El líder ejecutor dio un paso adelante. Su látigo crujió mientras se desenrollaba. Habla ahora o el castigo caerá sobre todos aquí. Un silencio tenso llenó la habitación. El corazón de Jordan se aceleró. La culpa lo carcomía. Sabía que Saran no se detendría ante nada para extraer información si nadie hablaba. Los trabajadores, sus amigos, sus vecinos pagarían el precio de sus acciones antes de que el ejecutor pudiera activarlo. Una alarma sonó en el depósito. Los trabajadores jadearon cuando una sombra pasó sobre el tragaluz. Joran levantó la vista. Su respiración se atascó en su garganta. Araxis, el dragón, se elevó sobre la colonia. Sus enormes alas bloquearon la débil luz del sol. Su rugido sacudió el suelo. Un sonido ensordecedor que envió a los soldados sartanos al frenesí. «Es aquí», gritó uno de ellos. «El dragón está atacando». El caos estalló cuando los sartanos se apresuraron a movilizar sus fuerzas. Joran aprovechó la oportunidad para escabullirse. Su pulso martilleaba en sus oídos. Se agachó por callejones y túneles de mantenimiento. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Por qué había regresado Araxis? Seguramente después de siglos de tormento, el dragón habría huido a los confines de la galaxia, pero en cambio había regresado a Nebulón, a la colonia, a Joran. Joran se dirigió a una torre de observación abandonada en las afueras de la colonia, un lugar al que solía ir, pensaba. Desde el punto estratégico de la torre podía ver a los Sartán movilizando sus naves y armas antiaéreas. Sus fuerzas pululaban como hormigas furiosas preparándose para derribar al dragón. Araxis flotaba en la distancia, sus alas batían. Comiendo con una gracia que defraudaba su inmenso tamaño, el dragón no estaba atacando, estaba esperando, observando. ¿Por qué estás aquí? Joran susurró en voz baja como en respuesta. Araxis volvió sus ojos dorados hacia la torre. La mirada del dragón atravesó la distancia. Fijándose en el escondite de Jordan, un escalofrío recorrió la columna de Jordan cuando Araxis volvió a rugir. El sonido llevaba un mensaje que Joran no pudo descifrar. Joran no sabía que lo impulsaba, pero no podía ignorar la atracción. Era como si la mirada de Oris hubiera llegado dentro de él. Removiendo algo, Primal agarrando su caja de herramientas, dejó la torre y se dirigió hacia las afueras de la colonia, donde el árido yermo se extendía hacia el horizonte. Las fuerzas de Sartán estaban demasiado concentradas en Araxis como para notar que Joran se deslizaba a través de su perímetro.
Se movió rápidamente usando su conocimiento del diseño de la colonia para evitar las patrullas mientras se acercaba a los afloramientos rocosos donde flotaba el dragón. Sintió una mezcla de miedo y determinación. Cuando llegó al claro, Araxis aterrizó con un impacto atronador. El suelo tembló bajo su enorme cuerpo. El dragón plegó sus alas. Sus ojos dorados se fijaron en Joran por un momento. Ninguno se movió. «Viniste, Horus», dijo su voz profunda y resonante. No era una pregunta, era una declaración llena de una extraña sensación de expectativa. No sé por qué, Jordan admitió. Su voz temblaba. «¿Pero por qué estás aquí? ¿Por qué no escapaste mientras pudiste?» Araxis inclinó la cabeza estudiando a Joran con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. «Porque me liberaste», retumbó el dragón. «No actuaste por miedo o codicia. Viste mi sufrimiento y elegiste terminarlo». Joran tragó saliva con dificultad. No podía dejarte así. Araxis bajó su enorme cabeza. Su mirada se niveló con la de Joran. «Y ahora no puedo». «Déjame», Joran parpadeó confundido. «¿De qué estás hablando?» «Los Ara nunca dejarán de cazarme», dijo Araxa, «y ahora te cazarán a ti también. Tu acto de compasión ha atado nuestros destinos». Joran miró al dragón luchando por procesar la enormidad de lo que estaba escuchando. Había liberado Oaxis para darle a la criatura una oportunidad de vida, no enredarse en la política galáctica y las venganzas, pero ahora no había vuelta atrás. «Yo no pedí esto», dijo Joran en voz baja. «Yo tampoco», respondió Araxis, su voz teñida de una suavidad inesperada, «pero aquí estamos». Un rugido distante de motores llamó su atención. Las fuerzas artanas se acercaban en sus naves de patrulla formando un bloqueo en el horizonte. Araxis desplegó sus alas, sus días se endurecieron. «Vienen por nosotros dos». Jordan miró al dragón, su miedo se derritió en resolución. «Entonces Letun dals una razón para arrepentirse». Araxis retumbó en aprobación. «Súbete a mi espalda. Pequeños, si desean tomar lo que es gratis, aprenderán el costo de su arrogancia». Jordan dudó solo por un momento antes de trepar a la espalda del dragón. Las escamas de Oris estaban cálidas bajo sus manos, y cuando el dragón se lanzó al cielo, Joran sintió una oleada de adrenalina como nunca antes había experimentado. Mientras se elevaban sobre la colonia, las naves artanas abrieron fuego, sus cañones de plasma iluminaron el cielo. Araxis se retorció y giró con asombrosa agilidad, evadiendo las explosiones con una gracia que desafiaba su enorme tamaño. Joran se aferró con fuerza a las espinas del dragón, su corazón latía con fuerza. «Agárrate fuerte». Araxis gruñó, «Luchamos juntos ahora». El dragón desató un torrente de fuego. Las llamas atravesaron las naves artanas como una espada. Joran, atrapado entre el asombro y el terror, se dio cuenta de que había desatado algo mucho más grande que él mismo. Juntos eran imparables. Los cielos sobre Nebulón ardían con fuego de plasma mientras las fuerzas artanas pululaban alrededor de Araxis y Joran desde su posición estratégica en la espalda del dragón. Joran vio el caos que se desarrollaba debajo de los Aran y los Foures, que lanzaban tropas terrestres. Sus elegantes naves de patrulla circulaban como depredadores esperando una muerte. La colonia ya frágil era ahora una zona de guerra. Araxis, sin inmutarse, se elevó a través del bombardeo con una agilidad impresionante. Las alas del dragón cortaban el aire con cada latido, impulsándolos más alto y más rápido, evadiendo los rayos de plasma que pasaban a toda velocidad. Joran se aferró a las espinas del dragón, su corazón latía con fuerza, nunca se había sentido tan vivo ni tan completamente aterrorizado. «No podemos escapar de ellos por mucho tiempo». Araxis gruñó con su voz profunda cortando el viento, «Sus números son demasiado grandes. Entonces, ¿qué hacemos?». Joran gritó por encima del rugido de la batalla. Araxis inclinó su enorme cabeza, sus ojos dorados se entrecerraron. «Lucharemos antes de que Joran pueda discutir». Araxis se desplomó en espiral hacia la más grande de las naves de patrullas artanas. El repentino descenso envió el estómago de Jordan a su garganta, pero agarró las escamas del dragón con fuerza. Confiando en los instintos de Oris, la nave de patrulla abrió fuego, sus cañones brillaban con energía mortal. Araxis se retorció en el aire, los rayos de plasma fallaron por poco con un rugido ensordecedor.
El dragón desató un torrente de llamas que envolvió el casco de la nave. El metal gimió y se dobló bajo el intenso calor y la nave se desvió de su curso estrellándose contra el terreno rocoso debajo. Joran dejó escapar un suspiro tembloroso, pero no hubo tiempo para celebrar. 3 naves más se cerraron. Sus armas apuntaron a Araxis. No se detendrán, gritó Jordan. Hay 2, muchos de ellos, gruñó Araxis, inclinándose bruscamente para evitar otro bombardeo. Luego haremos que se detengan en el suelo. El comandante Saran observó la batalla desde un puesto de control fortificado. Su armadura carmesí brilló en la tenue luz y sus brillantes ojos rojos siguieron los movimientos de Oris con fría precisión. El dragón guardián está demostrando ser más formidable de lo esperado, dijo. Su voz, un gruñido mecánico, despliega la red disruptora. Quiero que esa criatura esté en tierra. Sí, comandante. Respondió uno de los ejecutores activando un panel de control en lo alto. Joran sintió una extraña vibración, una onda en el aire. Araxis vaciló. Sus alas batieron de manera desigual mientras el campo disruptor los rodeaba. Una red de energía crepitante se extendió por el cielo cortándoles el escape. ¿Qué está pasando? Joran gritó. El pánico le subió al pecho. Están intentando incapacitarme. Araxis gruñó. Su voz se tensó. El campo interrumpe mi flujo de energía. No puedo mantenerme en el aire. El dragón comenzó a descender. Sus movimientos eran lentos. La mente de Han corría. Si los capturaban, Araxis volvería a ser encadenado o peor. Joran sabía que el sartano le haría pagar caro su desafío. Mientras se acercaban al suelo, Joran divisó un cañón más adelante. Araxis se dirigió hacia ese cañón. Podemos perderlos en las rocas con gran esfuerzo. Araxis se inclinó hacia la estrecha garganta. El campo disruptor continuó minando su fuerza, pero logró deslizarse hacia el cañón. Las paredes rocosas le proporcionaron algo de recuperación de las naves que lo perseguían una vez que aterrizaron. Araxis se desplomó. Su enorme cuerpo se agitaba por el agotamiento. Joran se deslizó del lomo del dragón. Sus piernas temblaban. Araxis, ¿estás bien? El dragón dejó escapar un estruendo bajo. Sus ojos se entrecerraron. El campo me debilita, pero me recuperaré. Joran miró al cielo donde estaban las naves sartanas. Reagrupándonos, no tenemos mucho tiempo, nos encontrarán pronto. Araxis abrió un ojo, su mirada dorada penetrante. Entonces debemos prepararnos. Las manos de Jordan se movieron rápidamente mientras trabajaba para armar una trampa improvisada usando partes rescatadas de su caja de herramientas y escombros esparcidos por el cañón. Instaló una serie de cargas explosivas. No era mucho, pero podría darles suficiente tiempo para reagruparse. Araxis lo observó con una mezcla de curiosidad y aprobación. Eres un pequeño ingenioso. Poco se atreverían a enfrentarse a los Saram y mucho menos intentar burlarlos. Joran sonrió secándose el sudor de la frente. Letun, espero que funcione o ambos estamos en problemas. La primera de las naves Sartan descendió al cañón, sus reflectores cortando las sombras. Joran se agachó detrás de una roca, su mano flotando sobre el detonador. Espéralo, murmuró en voz baja. La nave se acercó. Sus motores zumbaron siniestramente cuando estuvo directamente sobre las cargas. Joran presionó el botón. La explosión fue ensordecedora, una columna de fuego y escombros envolviéndolos. La nave giró fuera de control y se estrelló contra la pared del cañón. Buen disparo. Araxis retumbó, poniéndose de pie. Su fuerza estaba regresando y sus ojos dorados brillaban con energía renovada. Ahora es mi turno. La siguiente nave apareció. Sus cañones disparando indiscriminadamente. Araxis rugió, lanzándose al aire con un poderoso batir de alas. El campo disruptor aún persistía, pero el dragón superó la tensión. Su pura voluntad lo impulsó hacia adelante. Araxis se estrelló contra la nave. Sus garras atravesaron su casco. Con un movimiento de cola, la envió a toda velocidad al suelo del cañón. Joran observó con asombro cómo el dragón se movía con una gracia letal. Una fuerza de la naturaleza se desató. El comandante sartano, que observaba desde su puesto de control, apretó los puños. Ya basta de esto. Despliegue el suelo.
tropas el cañón pronto se llenó de ejecutores artanos, sus pesadas botas crujiendo contra el terreno rocoso se movían en formaciones coordinadas, sus rifles de energía apuntando al dragón y al mecánico. Joran se agachó detrás de un BLL mientras rayos de plasma pasaban a su lado. Araxis, hay demasiados. El dragón aterrizó a su lado, su enorme cuerpo protegiendo a Joran. Del fuego entrante. No temas, Araxis, dijo su voz firme, me liberaste de cadenas forjadas en crueldad, ahora te liberaré de las suyas. Con un rugido ensordecedor Araxis desató un torrente de llamas, el intenso calor obligó a las tropas artanas a dispersarse, cargó contra sus filas sus garras y colas golpeando con una fuerza devastadora. San, inspirado por la valentía del dragón, usó el caos para sabotear el equipo del enemigo desactivando su generador de campo disruptor. Cuando el campo disruptor colapsó, los movimientos de Araxis se volvieron más fluidos, su poder completamente restaurado. Giró su mirada llameante hacia las tropas restantes que comenzaron a retirarse con miedo. El comandante sartano, negándose a admitir la derrota, descendió al cañón él mismo. Su armadura carmesí brilló con energía mientras activaba una enorme espada de energía. ¿Crees que puedes? Defíneme, dragón guardián, gruñó. Te veré de vuelta en cadenas. Araxis dio un paso adelante, sus alas se extendieron ampliamente. Tu lluvia termina aquí, Sara, no puedes encadenar lo que es libre. El comandante cargó su espada crepitante con energía mortal. Araxis lo encontró de frente, su choque enviando ondas de choque a través del cañón. La batalla fue feroz, pero la fuerza y resolución de Oris demostraron ser imparables. Con un golpe final el dragón envió al comandante a volar, su armadura destrozada y su arma destruida. Las fuerzas Artan restantes huyeron, su moral rota. Cuando el silencio cayó sobre el cañón, Joran se acercó a Araxis, quien se mantuvo erguido a pesar de sus heridas. Lo hiciste, dijo Joran, su voz llena de asombro. No, Araxis, respondió, sus ojos dorados encontrándose con Joran. Lo hicimos juntos. Joran sonrió sintiendo un vínculo con el dragón que las palabras no podían capturar completamente. En ese momento supo que su lucha no había terminado, pero con Araxis a su lado estaba listo para lo que viniera después. La batalla del cañón había sido ganada, pero Joran y Araxis sabían que era solo un respiro temporal. Las fuerzas artanas reagruparían su orgullo y crueldad exigiendo venganza. Joran se quedó de pie en el borde rocoso del campo de batalla, mirando los restos y las llamas de las naves artanas esparcidas debajo. Araxis estaba de pie detrás de él. Su enorme figura se recortaba contra el horizonte oscuro. No podemos quedarnos aquí, Joran dijo con voz grave. Volverán y la próxima vez traerán más. Necesitamos un lugar donde escondernos. Araxis asintió. Sus ojos dorados brillaban en la tenue luz. Hay un lugar, dijo con voz resonante y tranquila. Un santuario oculto en la nebulosa del velo. Una vez fue una fortaleza de mi raza antes de que los Aran nos cazaran hasta la extinción. Si aún se mantiene en pie, puede que nos proporcione refugio. Joran frunció el ceño. La nebulosa del velo es un territorio inexplorado. La mayoría de las naves no pueden navegarlo sin ser destrozadas por sus tormentas gravitacionales. La mayoría de las naves. Araxis respondió con un rugido de diversión. No viajes con un dragón guardián. Joran se rió entre dientes a pesar del mismo, bastante justo. Esperemos que su confianza se mantenga con los restos de su victoria detrás de ellos. Joran y Araxis tomaron vuelo bajo la protección de la oscuridad. El dragón se elevó por el cielo nocturno con Joran firmemente sobre su espalda, el viento azotándolos mientras subían más alto por debajo. Las tenues luces de Nebulón parpadeaban como brasas moribundas, un duro recordatorio de la opresión que estaban dejando atrás. ¿Confías en mí, Joran?, Araxis preguntó cuando llegaron al borde de la atmósfera del planeta. Joran dudó y luego asintió. Con mi vida. Luego agárrate. Con un poderoso batir de sus alas, Arsus se disparó al vacío del espacio. Joran apretó los dientes cuando las fuerzas presionaron contra él, pero el cuerpo de Oris lo protegió de lo peor del vacío. Las escamas del dragón brillaron mientras absorbían y dispersaban el calor de su ascenso, su antiguo poder desafiando las leyes naturales que habrían destrozado a los seres inferiores. El viaje a la nebulosa del velo fue desgarrador. Cuando entraron en las afueras de la nebulosa, la vista se transformó en un tapiz arremolinado de azules vibrantes y púrpuras iluminados por rayos de plasma y tormentas gravitacionales. Era hermoso y mortal. Araxis maniobró a través del caos con precisión, sus movimientos guiados por el instinto y la memoria. Joran
Se aferró fuertemente a las espinas del dragón, su corazón latía con fuerza mientras rayos de energía destellaban peligrosamente. Cerca este lugar está vivo, Joran murmuró asombro en su voz. Lo es, Araxis, respondió la nebulosa. Guarda bien sus secretos. Muchos han intentado entrar pero pocos han salido. ¿Y está seguro este santuario existe? Yuran preguntó, su voz teñida de duda. Existe, Araus dijo firmemente, es donde mi especie una vez se reunió para sanar, para fortalecerse. Si aún permanece nos protegerá. Las horas pasaron mientras navegaban por el laberinto de la nebulosa. Justo cuando el agotamiento de Jordan comenzaba a instalarse, Araxis dejó escapar un rugido triunfante delante de ellos. Una estructura masiva emergió de las nubes arremolinadas, una fortaleza flotante tallada en piedra negra y rodeada de campos de energía brillantes. El santuario era más de lo que Joran había imaginado. Sus enormes torres se elevaban como centinelas y sus paredes estaban grabadas con runas brillantes similares a las que una vez habían atado a Araxis cuando aterrizaron. Joran desmontó con cautela. Sus botas resonaron en el suave suelo de obsidiana. Este lugar es increíble, Jordan dijo con voz reverente. Se siente vivo. Araxis dijo, el santuario fue construido por mi especie para aprovechar la energía de la nebulosa. Es una fortaleza viviente, un lugar de renovación. Mientras exploraban, el santuario pareció despertar a su alrededor. Las luces parpadearon y los mecanismos antiguos zumbaron como si reconocieran la presencia de Oris. Joran se maravilló de la tecnología, siglos más allá de todo lo que había visto antes. Con la ayuda de Araxis, comenzó a reparar los sistemas inactivos, devolviendo al santuario su antigua gloria. Pero incluso mientras trabajaban, un pensamiento persistente asintió con la cabeza hacia Joran. Araxis dijo, una noche, mientras descansaban en la cámara central, ¿qué pasa si los Sartan nos encuentran aquí? Este lugar es asombroso, pero si nos rastrean, podría convertirse en una trampa. La mirada del dragón se suavizó. Entonces lucharemos, Joran, pero esta vez no estaremos solos. Las palabras de Varys demostraron profético. A medida que los sistemas del Sario se conectaban, comenzaron a detectar débiles señales, balizas de socorro de toda la galaxia. Los sartianos, la tiranía había dejado un rastro de destrucción e innumerables seres estaban desesperados por ayuda. Joran dudó mientras estudiaba las señales. No podemos salvar a todos, dijo con frustración en su voz. Apenas llegamos aquí nosotros mismos. Araxis retumbó pensativamente. Tal vez no, pero podríamos ofrecer una opción. Un lugar para aquellos que desean luchar juntos. Comenzaron a transmitir una señal desde el santuario. Un llamado a las armas que resonó a través de las estrellas. Era un mensaje simple, pero llevaba el peso de la esperanza. El dragón guardián vive. Aquellos que buscan la libertad, vengan a la nebulosa del velo. Al principio, Joran dudaba que alguien respondiera. El alcance de los sartianos era vasto y el miedo silenció a muchos, pero lentamente, las naves comenzaron a llegar. Refugiados, rebeldes y mercenarios, todos atraídos por la promesa de una oportunidad de enfrentarse a sus opresores. El santuario se convirtió en un refugio. Sus salones, una vez vacíos, se llenaron de vida. Joran trabajó incansablemente para reparar y mejorar las naves que llegaban mientras Araxis entrenaba a los recién llegados en estrategia. En combate, la presencia del dragón inspiraba admiración y lealtad. Su leyenda crecía con cada día que pasaba, pero no todos los que vinieron eran aliados. Una noche, mientras Joran trabajaba en un carguero dañado, una figura encapuchada se le acercó. Tú eres quien liberó al dragón guardián. El extraño dijo en voz baja y áspera. Joran tensó su mano buscando instintivamente una llave inglesa. ¿Quién pregunta? La figura bajó su capucha revelando un rostro alienígena marcado por la batalla. Mi nombre es Caos. Luché contra los Sartan durante años antes de que destruyeran mi flota. He venido a unirme a tu causa. Joran estudió a Kous con cansancio. ¿Por qué ahora? La mirada de Kalos se endureció. Porque los Sartan te temen. No reunirían a toda su flota a menos que te vieran como una amenaza.
Eso significa que tienes la oportunidad de hacerles daño y quiero ser parte de eso. Joran asintió lentamente. Entonces, pongámonos a trabajar. A medida que las fuerzas del santuario crecían, también lo hacía la amenaza del Discovery. Los Sartán lanzaron ataques de sondeo. Sus exploradores se aventuraron en la nebulosa. Araxis lideró la defensa. Su ferocidad era inigualable mientras protegía a Santuario con la misma resolución que había mostrado en el cañón. Joran mientras tanto se encontró en el centro de una creciente rebelión. Nunca se había considerado un líder, pero su vínculo con Araxis lo convirtió en un símbolo de resistencia. La gente lo buscaba en busca de orientación y él estuvo a la altura del desafío, forjando alianzas y coordinando sus esfuerzos una noche mientras Joran estaba de pie en un balcón con vista al bullicioso Santuario. Araxis se unió a él. La forma masiva del dragón proyectaba una larga sombra, pero su presencia era reconfortante. Has cambiado, pequeño Araxis, dijo su voz pensativa. Cuando te conocí eras un mecánico tratando de sobrevivir, ahora eres algo más. Jordan sonrió levemente. No planeé nada de esto, sabes que solo hice lo que sentí correcto y es por eso que te siguen, Arcis. Dijo, porque les recuerdas que incluso el acto de coraje más pequeño puede cambiar las estrellas. Joran miró al santuario lleno de personas que habían encontrado esperanza en los lugares más improbables. Por primera vez se permitió creer que podían ganar no solo por ellos mismos, sino por todos los que habían sufrido bajo el gobierno de los Sartáns. La tormenta venía, pero Joran y Araxis lo enfrentarían juntos. El santuario en la nebulosa del velo se había convertido en más que un refugio, era un faro de esperanza, un símbolo de rebelión contra el opresivo sindicato sartano, pero con la esperanza llegó el peligro. Los exploradores y las escaramuzas de las fuerzas sartanas se hicieron más frecuentes, probando las defensas del santuario y amenazando la frágil unidad entre sus habitantes. En la cámara de mando del santuario, Joran y Araxis se pararon ante una pantalla holográfica de los alrededores. En la nebulosa las naves llenaron las bahías del hangar y los refugiados se convirtieron en casas. Se preparaban para lo que todos sabían que era inevitable. La flota sartana venía. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Joran, su voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Caos, el líder rebelde con cicatrices que se había unido a su causa, señaló el mapa holográfico. 2 días como máximo. Sus ondas exploradoras se han retirado, lo que significa que la flota principal se está movilizando. Cuando vengan traerán todo lo que tienen. Doran se giró hacia Araxis, cuyos ojos de oro fundido brillaron en la tenue luz. ¿Podemos contenerlos? Debemos, Araxa, dijo con firmeza, su voz profunda resonando a través de la cámara. Los Sartán creen que pueden apagar la esperanza aplastando este santuario. Entonces les demostraremos que están equivocados. Los preparativos fueron frenéticos pero enfocados. Joran trabajó incansablemente en el enorme taller del santuario, reparando naves, mejorando armas y modificando defensas. Los CRS y cargueros, que habían llegado en diversos estados de deterioro, ahora estaban equipados con tecnología de vanguardia, mucha de ella rescatada de los antiguos sistemas del santuario. Tao se hizo cargo de los combatientes, entrenando a la flota heterogénea en maniobras de combate. Los reclutas eran una mezcla de mercenarios experimentados, exsoldados y civiles desesperados, todos unidos por un odio compartido hacia los Sartán. Araus, mientras tanto, era una presencia constante, inspirando a quienes lo rodeaban con su fuerza y resolución. Entrenó fuerzas terrestres y tácticas defensivas, y trabajó con Joran para desarrollar estrategias para la inevitable confrontación. A pesar de su inmenso poder, Araxis enfatizó la importancia de la unidad. No ganamos esta batalla solos, Araxis dijo a una reunión de combatientes. Cada uno de ustedes es una parte vital de este esfuerzo conjunto. Somos más fuertes que la suma de nuestras partes. Cuando la flota sartana finalmente llegó, fue una vista aterradora. Dreadnoughts masivos emergieron de las tormentas de plasma arremolinadas de la nebulosa, flanqueados por elegantes naves de patrulla fuertemente armadas. La nave insignia, de Revenant's Edge, se alzaba en el centro. Su salón dentado estaba erizado de armamento. A bordo estaba el comandante supremo sartano, un ser de inmenso poder y crueldad conocido como el General Carr. Desde la torre de control del santuario, Joran observó cómo se acercaban las naves sartanas. «Están aquí», dijo con voz tensa. Araxis, de pie junto a él, gruñó en voz baja. «Bien, déjenlos venir». El asalto sartano comenzó con una descarga de fuego de plasma dirigida a las defensas externas del santuario.
Los generadores de escudos, reparados apresuradamente por Joran y su equipo, absorbieron la primera ola de ataques, pero la tensión era evidente. Los escudos se están sosteniendo. Joran informó que sus manos volaban sobre el panel de control, pero no durarán mucho. Taob provocó órdenes por las comunicaciones. Todos los cazas, despeguen ahora. Enfrenten a la flota enemiga y manténganlos alejados de nuestras defensas principales. El hangar del santuario. La bahía se abrió, liberando un enjambre de naves hacia la nebulosa. La flota variopinto liderada por Caos se enfrentó de frente a las fuerzas sartanas. La batalla fue caótica. Rayos de plasma y explosiones de energía iluminaron las nubes arremolinadas de la nebulosa. A pesar de su falta de entrenamiento formal, los pilotos del santuario lucharon con determinación, utilizando el terreno traicionero de la nebulosa para su ventaja. Araxis se elevó a los cielos, sus enormes alas cortaron el aire mientras se enfrentaba directamente a las naves sartanas. Su rugido resonó en el campo de batalla, un desafío que infundió miedo en los corazones del enemigo con su aliento ardiente y sus garras afiladas como cuchillas. Araxis atravesó las naves de patrulla. Sus movimientos, una combinación mortal de gracia y poder. Joran permaneció en la torre de control del santuario coordinando la defensa y monitoreando la batalla. El sudor goteaba de su frente mientras transmitía órdenes y ajustaba los sistemas de escudos. Caos, cuida tu flanco izquierdo. Araxis, 2 naves apuntan a tu 6. Los veo. Araxis se derrumbó sobre las comunicaciones. Un momento después, una ráfaga de fuego iluminó el campo de batalla cuando el dragón aniquiló a sus atacantes mientras la batalla continuaba. Las fuerzas sartanas desataron su arma secreta, la esfera nula, un dispositivo masivo diseñado para desactivar los campos de energía y volver inútiles las defensas. La esfera protegida por una flota de acorazados comenzó a emitir una onda pulsante de energía que interrumpió los escudos del santuario. Los escudos están fallando, gritó uno de los técnicos. No podemos detener la esfera nula. Yuran apretó los puños y luego la eliminamos. Se giró hacia Araxis, que había aterrizado brevemente para reagruparse. ¿Puedes llevarme a esa esfera? Los ojos dorados de Oris brillaron. Será peligroso. Cuando no lo ha sido, dijo Jordan con una sonrisa y con Joran en su espalda. Araxis se lanzó hacia los alevines que se abrían paso a través del fuego enemigo mientras se acercaban a la esfera Mul. Los acorazados que la custodiaban desataron un torrente de rayos de plasma. Pero Araxis se esquivó con una precisión impresionante. Sus alas de poder los impulsaron hacia adelante mientras se acercaban a la esfera. Joran activó un dispositivo que había construido, una carga EMP compacta diseñada para desactivar los sistemas de la esfera. Acérquenme, gritó Araxis, rugió en reconocimiento lanzándose hacia la esfera. Los Dreadnoughts se cerraron sus armas, se enfocaron en el dragón a pesar del ataque. Araxis siguió adelante, su determinación inquebrantable. Ahora Araxis gruñó. Cuando llegaron a la esfera, Joran saltó desde la espalda del dragón aterrizando en la superficie de la esfera. Las ondas de energía crepitaron a su alrededor mientras trabajaba rápidamente uniendo la carga EMP al núcleo de la esfera. El dispositivo emitió un pitido. Cuando comenzó su cuenta regresiva, prepárense para moverse, Joran gritó trepando de regreso a Ice. El dragón rugió y despegó justo cuando la carga EMP detonó. Una ola de energía onduló a través del campo de batalla inutilizando la esfera nula y varias naves sartan cercanas. Los escudos del santuario volvieron a la vida y la marea de la batalla comenzó a cambiarlas. Fuerzas sartan ahora desorientadas y sin líder comenzaron a retirarse. Araxis y la flota del santuario presionaron su ventaja, haciendo retroceder al enemigo a las profundidades de la nebulosa. Después el santuario se mantuvo victorioso. La flota de Sartan fue destrozada. Su control sobre la galaxia se debilitó. Araxis aterrizó en el patio central. Sus escamas se quemaron, pero su espíritu permaneció intacto. Joran se deslizó de la espalda del dragón. El agotamiento y el alivio lo invadieron. Caos se acercó. Su rostro lleno de cicatrices se dibujó en una extraña sonrisa. «Lo logramos», dijo. «Sartán no se recuperará de esto». Joran asintió mirando a Araxis. «No solo ganamos una batalla, le dimos esperanza a la gente».
Araxis bajó su enorme cabeza. Sus ojos dorados se encontraron con los de Jorán. La esperanza es el arma más poderosa de todas y ahora arde más brillante que nunca mientras los habitantes del santuario celebraban su victoria. Jorán y Araxis estaban uno al lado del otro. Su vínculo forjado y fuego y confianza inquebrantable juntos habían cambiado la galaxia y su historia estaba lejos de terminar.